Profesores, ¿cuál es la forma más elaborada de hacer trampa que han descubierto? Universidad de Florida alrededor de 1985. Una vez que terminaban los finales, las respuestas se publicaban en todo el campus para que pudieras comparar lo que habías contestado y calcular tu calificación. Una fraternidad logró conseguir las respuestas. Luego usaron un Mr. Microphone para transmitirlos a los miembros de la fraternidad a través de FM Wallmans. Esta historia no podría ser más de 1985. Es como la versión pobre de James Bond. En la escuela secundaria, algunas veces me atraparon a propósito sin que estuviera haciendo trampa. Hacía que pareciera que estaba leyendo algo escondido en mi mano e inevitablemente el maestro venía a inspeccionar para no encontrar nada. Después de eso, fue un camino libre. El maestro no me volvió a revisar porque estaba avergonzado de haberme acusado falsamente antes. Cuando estaba en la escuela secundaria, había un maestro que era un notorio fanático de las chicas bonitas. Era un tipo mayor y las chicas siempre rondaban por su salón de clases. De todos modos, una chica solía pasar el rato en su habitación todo el día y luego tomaba fotos de la hoja de respuestas del examen cuando él no estaba mirando. Luego se lo envió por mensaje de texto a la mayoría de la clase. Se prolongó durante aproximadamente la mitad del año. Eventualmente se enteró cuando un niño pasó de obtener literalmente un solo dígito al 100% en cada prueba. Incluso le advertimos al niño que no lo hiciera demasiado bien. Él lo arruinó para todos nosotros. Para una prueba de biología, un estudiante escribió todas sus notas en pedazos de goma de mascar y luego procedió a comerse la evidencia, una pieza a la vez. Eso es bastante bueno. No es demasiado elaborado, pero aleatorizo todas las preguntas de mis cuestionarios. Les digo a mis alumnos que los contesten solos. Cada semestre, recibo cuestionarios en los que tengo todas las respuestas correctas en el orden incorrecto. Trabajan juntos y ni siquiera se toman el tiempo para mirar las preguntas. Pregunta: ¿cuál fue el tipo de letra más popular de la década de 1960? Respuesta: la Revolución Francesa. La respuesta es helvética. Comic Sans. Tengo dos versiones de esto, una de cada lado que trataré de dejar lo suficientemente vaga para proteger a los culpables. En algunos países europeos hay exámenes de todo el día en diferentes materias durante el último año de la escuela secundaria. Esto hace que sea difícil estudiar en el último minuto para el examen, así que en teoría significa que tienes que saber todo el material. En la práctica significa que hay tiempo para trampas más complicadas. Un estudiante simplemente copia las preguntas del examen en una hoja de papel y luego pide ir al baño donde esconde las preguntas, debajo del asiento o en un plato que flota en el tanque del inodoro. Eran comunes. El examen se lleva a un grupo de estudiantes que se han graduado y ahora están estudiando la materia en la universidad, pero han regresado solo para esto. Calculan las respuestas correctas para todo. Luego, los estudiantes del año anterior comienzan a escribir las respuestas, expresan las cosas de manera diferente y distribuyen errores aleatorios. En el otro lado, un profesor universitario con el que trabajé decidió que no le gustaba una clase en particular. Tenía razón en que eran especialmente odiosos, hacían cosas como escribir quejas formales masivas cada vez que el profesor hacía algo que no les gustaba, en un caso cancelando una clase porque su hijo estaba en el hospital. Aunque las quejas no dieron lugar a nada, el director del departamento insistió en que se llevara a cabo un proceso de investigación formal que hizo perder mucho tiempo al profesor. Durante este tiempo perdido, el profesor empezó a planear su venganza. Para el examen final, hizo varias versiones diferentes con preguntas sutilmente distintas. Un 8 en una podría ser un 3 en otra. O un 41 podía ser un 4,1. Las preguntas eran lo suficientemente claras como para que un estudiante no pudiera argumentar que las había leído mal, pero no se podía estar seguro de la diferencia a distancia. Luego las respuestas eran de opción múltiple y había que escribir la letra en un recuadro grande en un lado del papel. A continuación, repartía cuidadosamente los exámenes siguiendo un patrón para que hubiera al menos una pregunta en la que todos los alumnos pudieran ver la misma letra de respuesta, pero que fuera diferente de la que tenía este alumno. Su último seguro fue una cámara de vídeo oculta. Al final, el profesor tenía un caso de hierro de que más del 80% de la clase había copiado en el examen. El director del departamento decidió que el 85% de la clase tenía que hacer un examen oral en su lugar. El problema es que el profesor había hecho esto como estudiante, así que entendía que algunos profesores empezaban a asentir cuando el estudiante iba por el buen camino y frenaban si el estudiante iba por el camino equivocado. Esto significaba que el profesor podía sabotear sutilmente a los estudiantes que hacían el examen oral. Muy pocos de los estudiantes lo hicieron bien en el examen oral, lo que bastó para que el profesor acudiera al decano y al claustro universitario y lo utilizara como prueba de que no solo habían hecho trampas en el examen final, sino que también debían haberlas hecho en exámenes anteriores. Al final, más del 60% de la clase de ese año fue expulsada por copiar.
Tomé una clase de música y tuvimos que memorizar música de jazz y elegir la época y el nombre del músico. A mi amigo le encantaba el jazz y ya sabía toda la información, podría haber dado la clase, y fue el que nos convenció para tomarla. Bueno, después de nuestro primer examen, obtuvimos CS y él obtuvo A+. Tuvimos que encontrar una manera de sobrevivir. Entonces le dijimos que usara los comandos de los pies, y yo me sentaría a un lado de él y nuestro otro amigo se sentaría al otro lado. Si abrió los pies como V, eso era A, paralelos a la izquierda, eso era B, paralelos a la derecha, eso era C y V invertida era D. Funcionó increíblemente bien, todos obtuvimos A partir de ese momento. Aquí hay uno bueno. El profesor imprime los 150 exámenes el día anterior y los deja accidentalmente en su escritorio. Sospecha que un estudiante entró durante el horario de oficina y robó un examen para completarlo en casa. Efectivamente, cuenta 149 exámenes en lugar de volver a escribir todo el examen. Va a la cortadora de papel y corta 1/4 de pulgada del margen inferior de los 149 exámenes. Cuando terminó la prueba, enderezó la pila de exámenes y apareció el que le robaron el día anterior. Bueno, él no obtuvo su doctorado por no darse cuenta. Eso es en serio un pensamiento inteligente. Para ser justos, el estudiante que robó el examen debería haber leído las preguntas y no traer el examen. A mi antiguo jefe de exploradores le gustaba contar la historia, y no tengo idea de qué tan cierta es, sobre cómo en la escuela secundaria él y su amigo aprendieron el código Morse o semáforo. Cualquiera que use las banderas, y se comunicaría entre sí a través de un bolígrafo durante los exámenes. Los llevó a través de 2 años de escuela secundaria hasta que tuvieron un profesor de historia que era un veterano de la Segunda Guerra Mundial. Pero a todos los que preguntan qué hizo el profesor, la historia dice que los apartó después de la clase y básicamente dijo, eso fue inteligente, y si te atrapo haciéndolo de nuevo, te echaré. Y dejaré que tus otros maestros sepan también. Bueno, mi profesor de secundaria engañó a su esposa con una estudiante. Cuando era estudiante, hacía trampa durante las pruebas en las que teníamos que memorizar párrafos completos. No estoy seguro de qué bien hizo eso. Básicamente, el día anterior, escribiré todo el pasaje con mucha fuerza en el bloc de papel que usaré. Como me siento cerca de la ventana, la luz facilita ver la depresión en el papel. Mi amigo se sentó detrás de mí. Si necesitara una respuesta, me tocaría la espalda una vez con su bolígrafo. Me tocaba un lado de la cabeza con el bolígrafo cuando estaba listo para escuchar. Me tocaba la espalda con el número de la pregunta. Por ejemplo, 25 serían 2 toques, pausa, 5 toques. Me golpeaba la cabeza con el bolígrafo con la respuesta. Por ejemplo, 3 toques era una C. Si no sabía la respuesta, simplemente me rascaba la cabeza con el bolígrafo. Si necesitaba una respuesta, me ponía la pluma en la cabeza como si estuviera pensando y él me golpeaba la espalda una vez cuando me veía. Tocaba el número de la pregunta contra mi cabeza usando el mismo esquema, y él tocaba mi espalda con el número de la respuesta. Nunca me atraparon. Tenía un examen que valía el 50% de nuestra calificación. La profesora era bastante estricta con los lápices, las botellas de agua, etc. Le preguntamos cuál era el problema y nos contó una historia sobre una niña china que llevaba un hermoso vestido largo con escritura china en todo el vestido. Resulta que la niña había cosido parches con las respuestas de la prueba en su vestido. No estoy 100% seguro de si realmente sucedió o solo fue un elemento disuasorio para los tramposos. Los exámenes ahora se toman desnudos. Un tipo que conocí tenía una maestría en econometría. Realizó trabajos de consultoría para varios niveles de gobierno. Recibió una carta ofreciéndole trabajo, de una ciudad a unas 600 o 700 millas de distancia, pidiendo respuestas a una serie de preguntas hipotéticas. Después de estudiarlo durante un tiempo, se dio cuenta de que no estaba mirando un contrato de consultoría, estaba mirando un examen para llevar a casa de econometría. Escribió a las diversas unis en la distancia de viaje de la dirección del remitente, explicando la situación. Una de las respuestas decía, siéntase libre de hacer el trabajo, por su tarifa habitual. Recomendamos que cobre el cheque tan pronto como sea humanamente posible. Consideraríamos amable si usara los siguientes nombres de variables en respuesta a cada una de las preguntas. Hizo todo lo anterior. Un par de semanas después recibió la siguiente carta del mismo profesor. Lo tengo. Para una evaluación, entregué un ensayo que no estaba completo pero era lo que tenía en ese momento, luego fui y pasé el resto del día completándolo, encontré a la maestra, me disculpé y le dije que accidentalmente le había dado un borrador. Yo era un verdadero nerd y me salí con la mía sin ningún problema. Tu maestra lo sabía. Solo buscaban una excusa para no darte una mala nota. Me habrían dicho que pateara rocas.
Esta es probablemente una de las formas más utilizadas de hacer trampa, hasta el punto de que solo funciona porque el maestro quería ser amable. Una vez, todos los estudiantes se negaron a tomar un examen porque obtuvieron la calificación más alta. El estudiante con la calificación más alta estaba exento del examen final. Como todos obtuvieron 0, la calificación más alta era 0. Todos obtuvieron el 100% de la calificación. Después de eso, el sistema cambió. Ese es un juego peligroso. Todo lo que se necesitaría es un tipo que no se presentara a clase en todo el semestre, y que no estuviera en el plan para estropearlo todo. Profesora universitaria aquí, estudiantes universitarios en el primer año de su carrera. Para ser honesta, la mayoría de los esquemas de trampa son increíblemente mundanos y repetitivos. Año tras año, los estudiantes tienden a hacer el mismo tipo de cosas, y el plagio supera todas las demás opciones de trampa en aproximadamente un 99%. Por cierto, si alguien se está preparando para comenzar su primer semestre de universidad en las próximas 6 semanas, no plagies. Es increíblemente fácil de detectar con software moderno y casi siempre arruina tu calificación. Editar, para las muchas personas que dicen, puedes evitarlo descargando el software y parafraseando las fuentes en lugar de copiarlas, etc., esa no es una forma de vencer al sistema. Literalmente nosotros te lo estamos enseñando a hacer. Se llama investigación. Yo tampoco soy maestro, pero puedo contarte uno que logré. Al comienzo del semestre, el profesor nos informó que el examen final contará para el 80% de nuestra calificación. Entonces, durante el resto del semestre, un amigo y yo nos hicimos amigos de todo el personal de limpieza, aprobamos todas las tareas y exámenes, y íbamos con frecuencia a sus horas de oficina. La noche anterior a la final, fuimos a su oficina después de que todos se habían ido. Les dijimos a los conserjes que dejamos nuestros cuadernos en la oficina del profesor y que no podremos estudiar para nuestros exámenes finales sin ellos. Después de convencernos un poco, nos dejaron entrar con un tipo que nos vigilaba, pero como nos han visto entrar y salir de la oficina del profesor durante todo el semestre, el tipo terminó distrayéndose con mi amigo, como esperábamos. Durante ese tiempo, revisé el escritorio del profesor y localicé la pila de exámenes. Tomé uno y le dije al conserje que no podía encontrar nuestro cuaderno con una mirada muy decepcionada en mi rostro. Incluso mi amigo pensó que el plan había fallado. Fuimos a casa, terminamos la prueba, elegimos varias para fallar intencionalmente, copiamos las respuestas, opción múltiple, en un papel amarillo y lo envolvimos alrededor del lápiz que íbamos a usar. Obviamente, obtuvimos las dos calificaciones más altas, la mía un poco más alta, y movimos la curva como un 5%. ¿Necesitábamos hacer eso? No. Sabíamos la información del curso de todos modos. Solo lo hicimos porque estudiamos ingeniería social el semestre anterior y queríamos probarlo. Además, éramos jóvenes e imprudentes. Nunca se nos ocurrió que, si nos atrapan, podemos estar en una mierda súper profunda. Para mis exámenes parciales y finales, le daría a cada estudiante una tarjeta de notas de 3x5 que podrían usar por un lado para escribir lo que quisieran. En el mundo real, cualquiera puede buscar cosas como ecuaciones, así que pensé que era justo. Después de todo, quería asegurarme de que conocían las operaciones. Por cierto, todos los años, la gran mayoría de los estudiantes decían, después de copiar todas las notas en la tarjeta, pude recordarlas y ni siquiera las necesité. Hasta que un año llegó un estudiante con su carnet que tenía la letra más pequeña que he visto. No pude leerlo. Resultó que estaba usando lentes de contacto y sus anteojos, dando un gran efecto de aumento. O eso me dijo años después.